Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana detrás de la cortina de la locura. Así arreglaría las flores todo el día, pintaría el dolor, el amor y la ternura. Me reiría a mis anchas de la estupidez de los otros y todos dirían: pobre, está loca. Sobre todo me reiría de mi estupidez. Construiría mi mundo que, mientras viviera, estaría de acuerdo con todos los mundos. El día o la hora o el minuto que viviera, Frida Kahlo, sería mío y de todos. ¿Quién es Frida? Es una obra, es un personaje memorable y es el desafío al sufrimiento a través de la creación. Frida era anormal, no en el sentido de ser un desastre, sino en el sentido de creatividad, ¿no? En su vida, en su imaginación, en todo, estaba llena de cosas muy excepcionales, ¿no? Yo encuentro que ella falseaba un poco las cosas en el diario, precisamente en aras de hacer literatura. Por eso no es diario. Los diarios tienden a ser espontáneos. Frida comenzó a ser celebrada, admirada, y como todo mito, rodeada de fabulaciones a mediados de los 70. Su obra me parece morbosa y me parece pues, de una gente enferma, ¿no? Yo siempre consideré que Frida era una gente enferma desde el punto de vista psicológico, ¿no? Lo que mayormente nutre a su pintura es su propia narrativa, la narrativa de su biografía. Sus cuadros, sumados y alineados, es como una historia que nos va contando lo que le va aconteciendo. Los autobuses de mi época no eran nada fiables. Empezaban a circular y eran muy apreciados. Los tranvías estaban vacíos. Yo me subí al autobús con Alejandro Gómez Arias. Poco después, el autobús y un tren de la línea Xochimilco chocaron. Fue un choque extraño. No fue violento, sino sordo, lento, y dejó maltrecho a todo el mundo, y a mí más que a los demás. El tubo del camión la atravesó, yo digo peor que espada al toro, porque le atraviesa la pelvis, la columna, la matriz, todo. El accidente sucedió en un cruce enfrente del mercado de San Juan, justo enfrente. Es falso decir que uno se da cuenta del choque, falso decir que se llora. No derramé ni una lágrima. El accidente que tuvo alteró su cuerpo, alteró su capacidad de recuperarse, y que los médicos a lo largo de su vida cambiaron muchas veces el diagnóstico. Esto no le hizo la vida fácil a Frida Kahlo, ¿no? Pero eventualmente creo que se sobrepuso a todo ello y que pudo crear. Desde hacía varios años, mi padre tenía en un rincón de su pequeño estudio de fotografía una caja con óleos, algunos pinceles en un viejo vaso y una paleta. Como estaba enferma y tenía que pasar mucho tiempo en la cama, aprovechaba la oportunidad y se la pedía. Mi madre mandó hacer a un carpintero un caballete, si así se puede llamar al aparato especial que se fijaba a mi cama, ya que el corsé de yeso no me dejaba incorporarme. Empecé pues a pintar mi primer cuadro, el retrato de una amiga. Yo creo que el interés
de Frida por las artes visuales empezó muy joven, pero creo que se fructifica como vocación hacia 1927. Los orígenes de la pintora están en esa relación filial profunda que tuvo con su padre, en donde él, al tiempo que le compartía los secretos de la fotografía como técnica, sin duda la hacía entender que el mundo que la rodeaba podía componerse artísticamente. Esa juventud, esa infancia y juventud de Frida en Coyoacán debió de haber estado marcada por estas experiencias de carácter artístico. Nací en el cuarto de la esquina entre Londres y Allende, en Coyoacán, a la 1 de la mañana. Mis abuelos paternos, húngaros, nacidos en Arad, Hungría, ya casados, fueron a vivir a Alemania, donde nacieron varios de sus hijos, entre ellos mi padre, en Baden-Baden, Alemania, Guillermo Kahlo. Él emigró a México en el siglo XIX. Radicó aquí siempre, toda su vida. Se casó con una muchacha mexicana. Al morir muy joven su señora, se casó con mi madre, Matilde Calderón y González. Mi niñez fue maravillosa porque, aunque mi padre era muy enfermo, fue un inmenso ejemplo para mí de ternura, de trabajo y, sobre todo, de comprensión para todos mis problemas. Ella nació con espina bífida y después tuvo un ataque de poliomielitis. En realidad ella arrastró una, ¿cómo podría yo decir? Una minusvalía, una leve minusvalía a lo largo de toda su vida. Contra lo que se cree, Frida recibió una educación religiosa tradicional, decía plegarias todos los días, iba a comulgar los primeros viernes del mes e iba también a confesarse. Es decir, tenía una educación absolutamente tradicional de una joven, vamos a decir, de clase media mexicana, bien cuidada. Debía de tener 6 años, cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña de mi misma edad, más o menos. No recuerdo su imagen ni su color, pero sí que era alegre. Se reía mucho. Era ágil y bailaba como si no tuviera peso ninguno. Han pasado 34 años desde que viví esta amistad mágica. Y cada vez que la recuerdo, se aviva y acrecienta más y más dentro de mi mundo. Son las dos Fridas. Es la obra cumbre de Frida Kahlo. Es un manifiesto como mujer y como artista. Es una imagen muy inquietante. Es la imagen dual de cómo se veía a sí misma. Es la síntesis de su credo como pintora, pero de sus ansiedades emotivas, psicológicas, de sus demandas. Y en ese sentido es probablemente la pintura que mejor explica quién fue Frida Kahlo como artista. Me pinto porque paso mucho tiempo sola. Y porque soy el motivo que mejor conozco. Frida es el autorretrato en sí mismo y uno puede gustar más de unos que de otros, pero lo que es claro es que ella se retrata a sí misma para, de alguna manera, al mismo tiempo que encuentra una fuente expresiva, una forma expresiva que le es absolutamente propia, enfrentarse al dolor en diversas instancias.
Frida era muy narcisista, era muy yo, muy ególatra y bueno, no tengo que decirlo, si se pintó nada más 80 retratos, pues es por algo, ¿no? Si no hubiera tenido ese rostro tan especial, no se hubiera autorretratado tantísimas veces como lo hizo. Entonces no tendríamos Frida Kahlo. Me enamoré de Diego y eso disgustó a mis padres, porque Diego era comunista. Y según ellos se parecía a un Bruegel gordo, muy gordo. Decían que era como el matrimonio de un elefante y una paloma. A pesar de todo, nos casamos el 21 de agosto de 1929. Diego sí capta que es una mujer diferente, una muchacha diferente, 20 años de diferencia de edad, capta que es algo diferente, le llama la atención, ella ha ido a buscarlo para mostrarle unas pinturas que hizo cuando estaba encamada por el accidente, y le pregunta simple y sencillamente, maestro, ¿puedo vivir de esto? Y él le dice, quisiera ver más cosas, la visitó en su casa, la acogió, la protegió en sus sentimientos, y por el otro lado la familia Kahlo estaba cuesta abajo en la cuestión económica, porque aunque había sido un próspero fotógrafo Wilhelm Kahlo en el período porfirista, con la revolución, pum, para abajo, ya 29, viviendo con gran escasez. Encontró en Diego a un cómplice, a un aliado. Lo que es un hecho es que no había otra manera para Frida abandonar el hogar materno que o casada, ¿no?, o huyendo con Diego Rivera. Por otro lado, creo que Frida le hacía una gran ilusión en un principio el rol de la esposa, que le podía dar hijos, pero pronto se dio cuenta que esto no iba a funcionar tan convencionalmente. No es amor ni ternura, ni cariño. Es la vida entera, la mía, que encontré al verla en tus manos, en tu boca, en tus senos. La ciudad permitía que uno fuera vecino de casi todos. Eran unos cuantos barrios, era una misma disposición de trato. Las reuniones, las fiestas convocaban más o menos a la misma gente. Me tocó ver la parte final de ese grupo y de esa generación, y sí, el trato era muy, muy frecuente, porque para ellos la ciudad eran los amigos. Cantábamos juntas, tocaba Concha Michel la guitarra, yo sé todas las canciones que ellos cantaban en esa época, los corridos, todo, porque era una alegría esa casa. Frida era muy cariñosa con los niños, le encantaba estar rodeada de niños. Había milpas y casas campesinas ahí alrededor de la casa. No estaba todo construido, entonces Frida le encantaba que los niños que vivían en las casas campesinas vinieran a visitarla, y les hacía fiestas y les hacía piñatas y todo. Nada vale más que la risa. Hay que reír y abandonarse. Ser ligero.
La tragedia es lo más ridículo que tiene el hombre. Mi padre siempre le chiflaba a Frida. Cuando llegaba, empezaba a chiflar Internacional y entonces Frida ya sabía que había llegado mi papá. Mi padre llegaba, cuando ella tenía problema con algún cuadro, recuerdo muy bien el cuadro de Moisés, el Moisés, que es muy famoso. Ella estaba ya muy cansada y entonces le decía, oye, quiero que veas lo que estoy haciendo. Entonces ya mi padre llegaba y le corregía los cuadros, ¿no? Si algo le dio Diego Rivera a Frida Kahlo fue la posibilidad de ahondar en los aspectos técnicos. Frida Kahlo tiene varias pinturas que son absolutamente de un magnífico nivel, incluso técnico, no solo iconográfico. Digamos que Frida estaba junto a un monstruo de la pintura mexicana. ¿Cómo no le iba a aprender? Eres tú a quien amo hoy. Te amo con todos los amores. Yo quiero que tú vivas contento, aunque yo te dé siempre mi soledad absurda y la monotonía de toda una complejísima diversidad de amores. Vi muchos años a Frida salir con hombres diferentes, generalmente mayores, muy bien vestida, pero así como del siglo pasado, todavía no de Tehuana. Ella decía que se había acostado con todas las mujeres que le habían gustado y con todos los hombres que también le habían gustado. Con el correr del tiempo, sí se inclina por tener aventuras con mujeres. Diego Rivera lo propicia, no le parece mal. Le parece mal que tenga aventuras con hombres, pero con mujeres no. Yo no creo que Frida haya jugado roles radicales. Yo creo que ella reconocía su libertad sexual y la asumía plenamente y se permitía reconocer sus cualidades femeninas y masculinas, ¿no? En esto sin duda yo creo que ayudaba la figura de Diego Rivera. La relación entre ellos en ese sentido no era nada convencional. Pienso que trató de sacar partido de su condición de pintora, de mujer de Diego Rivera, a quien le tuvo una fidelidad absoluta y total, aunque haya tenido 27 amantes, ¿no?, masculinos y otros tantos femeninos. La fidelidad con Diego Rivera fue rotunda. Nadie sabrá jamás cómo quiero a Diego. No quiero que nada le hiera, que nada le moleste y le quite la energía que él necesita para vivir. Vivir como a él le dé la gana. Pintar, ver, amar, comer, dormir, sentirse solo, sentirse acompañado, pero nunca quisiera que estuviera triste. Si yo tuviera salud, quisiera dársela toda. La vida pasa y da caminos que no se recorren vanamente. Siempre habrá rostros míos, mexicanos, de piel oscura y bella forma de elegancia sin límites. Gracias al pueblo de México, sobre todo al de Coyoacán, donde nació mi primera célula, que se incubó en Oaxaca, en el vientre de mi madre, que había nacido ahí, casada con mi padre, Guillermo Kahlo.
era profundamente mexicana, muy orgullosa de la cultura de México. Esta mexicanidad era asumida plenamente en todos los sentidos, ¿no? Creo que más por el hecho de que reconocía que en sus venas había también algo de extranjera. Eso la hacía reafirmar más su mexicanidad, ¿no? Pero era mexicana no de una manera falsa, no solo teatral, era mexicana en su modo, en su humor, era mexicana en su sentido burlón de las instituciones, era mexicana en no dejarse del imperialismo yanqui, en no dejarse de estos intelectuales parisinos eurocéntricos. Durante una época me vestí como un chico. El pelo corto, un pantalón, botas y una chaqueta de cuero. Pero cuando quedaba con Diego, me ponía el vestido de Juana. Había adoptado la ropa mexicana como una característica de recuperación de lo nacional, de manera de señalar la disidencia respecto a lo que era la uniformidad de la moda. En el mercado ella era conocidísima, ¿no? Por su indumentaria y todo, y era amiga de todas las marchantas, ¿no? Y era muy, muy divertido ir a comprar ahí con ella, ¿no? ¿Y para el señor? Nada. ¿No? ¿Dónde por acá? Estos artistas como Frida, como Diego, o como Siqueiros en alguna medida, Tamayo, María Izquierdo, desde su posición de vanguardia, desde su posición de avanzada, voltean hacia el arte popular y redescubren los méritos que estas expresiones tenían. Volaron 4 palomas por todita las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Ella era una gran coleccionista de exvotos populares. Y digamos que ese coleccionismo de exvotos tuvo bastante que ver en algunos de los rasgos estilísticos que ella muestra en su arte. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Frida era una coyoacanense de hueso colorado, se iba a Estados Unidos donde tenía incentivos intelectuales de lo más sofisticados y añoraba a su Coyoacán querido y añoraba a su familia, en fin. Sale con Diego primero a Cuernavaca, dijimos. De ahí saltan en el 30 a Estados Unidos. No tengo amigas. Una o dos que no pueden llamarse amigas. Así es que me paso la vida pintando. Pero de todas maneras me sirvió de mucho venir, pues se me abrieron los ojos y vi hartas cosas nuevas y agradables. Este mundo internacional que avala a Diego Rivera la hace consciente del poderío económico de los Estados Unidos y del capitalismo. Cuando Diego es finalmente expulsado, por decirlo de alguna manera, por su mural en el Rockefeller Center, Frida también acentúa su antinorteamericanismo, ¿no? Entonces, la experiencia en los Estados Unidos la marca positivamente, pero al mismo tiempo afianza su compromiso, solidaria con Diego, por supuesto, pero al mismo tiempo de su mexicanidad.
A pesar de que me interesa mucho todo el desarrollo industrial y mecánico de Estados Unidos, encuentro que les falta completamente la sensibilidad y el buen gusto. Viven como en un enorme gallinero sucio y molesto. Las casas parecen hornos de pan y todo el confort del que hablan es un mito. En la etapa de Detroit tuvo lo que se conoce como un aborto. No sabemos exactamente qué haya sido, si era un embarazo molar y luego tuvo lugar ese desenlace o realmente fue un aborto. La experiencia de Frida en los Estados Unidos, de la mano de Diego Rivera, la hizo pintora. Es decir, le hizo ver que tenía la facultad como artista de transmitir una visión personalizada del mundo que le rodeaba. Los cuadros de Frida de ninguna manera fueron aceptados por la gente de México, ni por las gentes que coleccionaban, ni nada. Les parecían feos, horribles, tremendos, de mal gusto. ¿Por qué le llamo mi Diego? Nunca fue ni será mío. Es de él mismo. Mi padre pues tampoco le fue fiel, pero tampoco ella le fue fiel a mi padre. Y mi papá pasa por villano, ¿no? Porque no dicen que la villana también era ella, ¿no? Yo pienso que ninguna de las relaciones de Diego le importaron, salvo la que tuvo con su hermana. Estoy convencido que sí fue muy doloroso para ella el vínculo que llegaron a establecer Cristina Kahlo y Diego Rivera, por muchos factores. No solo es la lectura tradicional de la esposa engañada, sino porque Cristina era, en muchos sentidos, el alter ego de Frida Kahlo en su juventud. Frida veía a Cristina como la mujer absolutamente bella, absolutamente femenina, que su cuerpo era la encarnación perfecta de esta feminidad, de esta fecundidad que ella no tuvo. Y en ese sentido la traición es doble. Es la hermana que adora, que quiere, y que la traiciona con el hombre que más ama. Así que luego se pelea Frida con mi padre y se va, pues cuando se divorcian, se fue a vivir a una casa en la Avenida Insurgentes. Pero yo nunca me di cuenta que mi padre estuviera enredado con Cristina. Sin duda la perdona, sin duda Cristina regresa al círculo familiar. El amor y el cariño que le tenía a su hermana y a sus sobrinos era mayor que la traición. Sin embargo, creo que es una espina que Frida se llevó a su tumba. Diego, verdad es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer. Pintarte quisiera, pero no hay colores por haberlos tantos en mi confusión. Diego había pasado la etapa de San Francisco, la etapa de San Diego, de Detroit, la etapa Nueva York, pero
ya estallada la guerra, a Diego no le querían dar visa y quizás los informes en el Departamento de Estado eran más finitos que los que había en México. Pero logra, ayudado por Paulette Goddard, esta visa, pasa a Estados Unidos, pero ya llegado a San Francisco decide entablar el divorcio. Y es cuando Frida pinta el cuadro famoso, mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Con gran asombro mío, Julián Levy me escribió una carta en la que dice que alguien le habló acerca de mis cuadros y que le interesaría mucho organizar una exposición en su galería. Respondí enviándole unas fotografías de las últimas cosas que he hecho. No sé qué ven en mi trabajo. ¿Por qué quieren que haga una exposición? No había un mercado, no había un ámbito de recepción de una pintura como la de Frida Kahlo. Ella tuvo mucho... le costó trabajo vender su obra en México. El primer comprador de Frida es un actor norteamericano, Edward G. Robinson. Mientras yo estaba ocupada en la terraza con la señora Robinson, Diego le enseñó mis cuadros y compró 4 por $200 cada uno. Yo pensé extrañada. De este modo podría ser libre. Podría viajar y hacer lo que quisiera sin tener que pedir la mosca a Diego. Bretón alojó a Frida en su casa, la colocó en la misma recámara que ocupaba su hija. Fue desordenado para la recepción de las 17 pinturas que se exhibieron ahí en la galería Renaud École. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Bretón nunca ganaba dinero. Bretón no era un hombre rico. Yo no sabía que era surrealista, hasta que André Breton vino a México a contármelo. Lo único que sé es que pinto porque lo necesito, y que siempre pinto lo que se me pasa por la cabeza sin pensar en nada más. Ni yo misma sé aún lo que soy. Lo que pinto no son mis sueños, sino mi propia realidad. Amistad con Bretón no tuvo. El que tuvo una amistad con Bretón bastante estrecha durante un tiempo fue Diego Rivera. A Frida no le simpatizó Bretón, le pareció demasiado intelectual, le pareció, vamos a decir, un poco, ¿qué sería? Arrogante, no sé. No te imaginas lo perra que es esta gente. Me dan ganas de vomitar. Son tan jodidamente intelectuales y depravados que ya no los soporto. Valió la pena venir aquí, aunque solo sea para ver por qué Europa se está pudriendo y cómo toda esta gente que no sirve para nada provocan el surgimiento de los Hitlers y los Mussolinis. La tristeza se refleja en toda mi pintura. Pero esa es mi condición. No tengo salida. Cuando empezamos a ver sus cuadros, por esa época, que eran unos cuantos, sobre todo me llamó la atención el Venadito, que creo que sigue siendo para mí el cuadro más extraordinario de una obra muy importante. Veíamos una sensibilidad distinta que en ese momento no supimos calificar. Era muy difícil situar a Frida, pero lo que quedaba claro es que ese autorretrato no venía de la vanidad, sino de la necesidad de exorcizar el dolor y de concentrar todo en un punto de vista que tenía sus rasgos. Me gustan mucho las cosas, la gente, la vida. No quiero que la gente se muera.
No tengo miedo a la muerte, pero quiero vivir. El dolor no. No lo soporto. Frida, todo lo que hizo, el más pequeño dibujo, las letras para escribir sus cosas que sentía, todo está impregnado de verdad, de una verdad de sentimiento grande que la impulsaba a buscar lo que ella deseaba, una comunicación real de lo que ella sentía. Y es una pintura que nace de la fuente que deben hacer las cosas, ¿no? Que es de una experiencia emotiva muy grande que la obligaba a compartir su pena, su dolor, sus tragedias horribles físicas con todos. Estoy mal y voy a peor. Pero poco a poco aprendo a estar sola. Y eso ya es algo. Una ventaja. Un pequeño triunfo. Recuerdo muy bien cuando la operaron, que íbamos a verla al hospital inglés, íbamos muy seguido a verla al hospital inglés. Le pusieron por primera vez el corsé es que era un corsé espantoso, porque eran varillas de fierro, forradas con venda, con tela, una tela especial, de esta tela adhesiva, y le apretaban horrible. Pero en el 46, apenitas terminando la guerra, los médicos empezaron a ejercitar ya fuera de los terrenos de guerra lo que eran los nuevos injertos. Un médico norteamericano le propone injertarle vértebras, pero entonces era un riesgo muy grande y a Frida se le pudrieron las vértebras. Entonces me contaba Cristina cómo le inyectaron morfina en cantidades excesivas y que ella recordaba perfectamente el día que Frida empezó a ver elefantes, arañas gigantescas y todas estas cosas por las paredes del sanatorio. Mis cuadros están bien pintados, no con ligereza, sino con paciencia. Mi pintura lleva el mensaje del dolor. Creo que al menos interesa a algunas personas. Tuvo un gran coleccionista, Morillo Zafra, ¿no? Que fue su único coleccionista, vehemente, seguidor, al cual ella supo canalizar muy bien ciertas pinturas que ella consideraba las fundamentales. Ya casi le termino su primer cuadro, que desde luego no es sino el resultado de la maldita operación. Estoy yo sentada al borde de un precipicio, con el corsé de cuero en una mano. Atrás estoy en un carro de hospital acostada, con la cara hacia un paisaje. Un trozo de la espalda descubierta, donde se ve la cicatriz de las cuchilladas que me hicieron esos indeseables cirujanos. En lo que Frida era absolutamente excepcional es que cerraba la puerta a la compasión y de hecho también cerraba la puerta a la autocompasión. Tengo mucha inquietud en el asunto de mi pintura, sobre todo por transformarla para que sea algo útil al movimiento revolucionario comunista. Pues hasta ahora no he pintado sino la expresión honrada de mí misma, pero alejada absolutamente de lo que mi pintura pueda servir al partido. Debo luchar con todas mis fuerzas para que lo poco positivo que mi salud me deje hacer sea en dirección a ayudar a la revolución, la única razón real para vivir. Frida perteneció al grupo de los cachuchas. Los cachuchas no eran siquiera izquierdosos, Era gente democrática, liberal, avanzada, tanto así que Alejandro Gómez Arias, uno de los principales cachuchas, dirigió o fue cabeza de la autonomía universitaria.
Recuerdo que yo tenía 4 años cuando la decena trágica. Yo presencié con mis ojos la lucha campesina de Zapata contra los carrancistas. Mi situación fue muy clara. Mi madre, por la calle de Allende, abriendo los balcones, les daba acceso a los zapatistas, haciendo que los heridos y hambrientos saltaran por los balcones de mi casa hacia la sala. Ella los curaba y les daba mazorcas de maíz, único alimento que en ese entonces se podía conseguir en Coyoacán. La emoción clara y precisa que yo guardo de la Revolución Mexicana fue la base para que a los 13 años de edad ingresara en la Juventud Comunista. Frida no tuvo militancia política sino al calor de Diego, que ella en lo personal durante la guerra fue un agente que ayudó a los españoles refugiados tras la guerra de España, que se rebeló personalmente, no públicamente, en contra del nazifascismo. Tampoco era excepcional en cuanto a sus convicciones políticas, porque no creo que fueran muy profundas. Toda en el diario lo que dice de Mao o las referencias que hay a Stalin después de que ella había tenido esa relación amorosa con Trotsky, etcétera, hablan de una gran inconsistencia doctrinaria. Para León Trotsky, con todo cariño, dedico esta pintura el día 7 de noviembre de 1937. Bueno, después tuvo que rechazar simbólicamente ese cariño ya cuando había tenido lugar el asesinato de Trotsky. Desde hace 25 años soy un ser comunista. Comprendo claramente la dialéctica materialista de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong. Los amo como a los pilares del nuevo mundo comunista. Ya comprendí el error de Trotsky desde que llegó a México. Yo jamás fui trotskista, pero en esa época, 1940, yo era solamente aliada de Diego. Tenía varios amigos del Partido Comunista. Yo no tampoco recuerdo que haya ella asistido a las reuniones del partido, no asistía, ¿no? Pero cuando había un acto de carácter comunista o de protesta contra el gobierno, siempre estaba, ¿no? Vi a Frida Kahlo por única vez, un momento que era absolutamente memorable para mí, una manifestación en defensa del régimen de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y llegó una camioneta de ahí, bajaron a Frida y Diego Rivera la condujo en silla de ruedas a lo largo de la manifestación. Y ya en ese momento, que es abril de 1954 creo, Frida era un mito, no el mito desde luego de las proporciones homéricas de los años recientes, pero sí sabíamos que era una pintora, sabíamos que era comunista, estábamos al tanto de su lucha contra el sufrimiento y nos parecía simplemente una aparición. Creo que es un momento para mí deslumbrante y la seguí toda la marcha, no podía quitar los ojos de Frida, que evidentemente le estaba pasando muy mal. Me amputaron la pierna hace 6 meses. Me han parecido siglos de tortura y en momentos casi perdí la razón.
Sigo sintiendo ganas de suicidarme. Diego es el que me detiene por mi vanidad de creer que le puedo hacer falta. Él me lo ha dicho y yo le creo. Pero nunca en la vida he sufrido más. Esperaré un tiempo. El accidente de la pierna la limitó completamente, le paró todo el ímpetu que tenía. Mi papá sufría espantosamente, ¿no? Para mi padre esos años fueron dolorosísimos. Y gran parte del dinero que ganaba se le iba en pagar todas las enfermedades de Frida, ¿no? Y ella se había refugiado en la droga, porque cuando le traían un psiquiatra, un psicoanalista, lo primero que tenía a la mano fuera una botella o una pieza prehispánica, volaba por los aires en plan de ataque a este especialista. El problema de la droga era un problema para aliviar el sufrimiento, no era ni la mínima, no había ni en la mínima proporción hedonismo. O tomaba eso o el dolor era absolutamente intolerable. El doctor Faril me salvó. Me volvió a dar la alegría de vivir. Todavía estoy en la silla de ruedas y no sé si pronto volveré a andar. Llevo el corsé de yeso que, a pesar de ser una verdadera lata, me ayuda a sentirme mejor de la columna. No tengo dolores. Solamente un cansancio. Y, como es natural, muchas veces desesperación. Una desesperación que ninguna palabra puede describir. Sin embargo, tengo ganas de vivir. Ya comencé a pintar el cuadrito que voy a regalarle al doctor Faril. Cuando ella estaba muy enferma, yo la dejé de visitar porque me impresionaba muchísimo. Siempre estaba rodeada de todas sus amigas. Ella trataba de olvidarse del dolor. Le inyectaban morfina y eso le molestaba a mi padre espantosamente, que le inyectaran morfina. El día que se pasó el Demerol y Frida entró en un estado comatoso, llamaron a Diego inmediatamente. Diego llegó. A Diego le dolía todo el dolor de Frida, le dolía brutalmente. Y otra vez con lágrimas en los ojos, y no exagero, las 2 veces que lo vi llorar, porque al morir Frida no lloró, se derrumbó. Pero esa vez, empapado de lágrimas sus ojos, me dijo, si pudiera la mataba. La pintura ha llenado mi vida. Perdí a 3 hijos y otra serie de cosas que podían haber llenado mi horrible vida. Todo eso fue reemplazado por la pintura. El día que hizo su única exposición, la llevaron a la exposición, llevaron la cama, llevaron los judas, llevaron todo. El espectáculo lo montan con la teoría, lo monta Lola Álvarez Bravo, pero no con mala fe, sino que ella quería mucho a Frida y dice, ¿cómo es posible? Frida está muy mal, nunca ha tenido una exposición, ¿cómo es posible que no le hayan hecho una exposición? Yo se la voy a hacer en mi galería. Con amistad y cariño, nacidos del corazón, tengo el gusto de invitarte a mi humilde exposición. Te espero en la galería de esta Lola Álvarez Bravo. Estos cuadros de pintura pinté con mis propias manos. Esperan en las paredes que gusten a mis hermanos. De pintura pinté con mis propias manos. Esperan en las paredes que gusten a mis hermanos. Pues Frida llegó, la acostaron en la cama, estaba bastante bien, ahí recibió y todo, pero ya al rato estaba muy mal y la tenían a cada rato que la llevaban al baño y le daban droga, ¿no? Pero ya eso ya era muy cerca de su muerte, ¿eh? Entonces ese día fue un día espantoso para los que éramos amigos y que la queríamos, de verla muriéndose. No cabía la gente, ¿no? Y los cuadros preciosos, muchos desconocidos para la mayoría de la gente.
Y no retratos nada más, ¿no? Cuadros muy, muy bonitos, con muchas ideas personales, color precioso y de una superioridad artística grande, y no eran cuadros regionalistas, ni así ni chauvinistas, ni de querer ser muy mexicanos y esas cosas, ¿no? Era un sentimiento personal de una gente fuera de serie, ¿no? Espero alegre la salida. Y espero no volver jamás. Frida. No es de extrañarse que las páginas del diario estén cargadas de esta desesperación y de esta angustia. Tampoco podría yo desechar anímicamente el suicidio. Que haya sido capaz de ejecutarlo, no lo sabremos nunca.